Buenos días con todos. Hoy les vamos a exponer sobre población y muestra en una investigación científica. Integrantes: Leonardo Canga, Paula Chamorro, Gisela Isa, Jennifer Muso, Carolina Ponce y Pablo Ruiz. Primero, ¿qué es población? Población es el conjunto o la totalidad de elementos que se van a estudiar en la investigación científica. Las características. Primero, homogeneidad. Significa que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que se vayan a considerar en la investigación. 2. El tiempo. Se refiere al periodo de tiempo durante se ubicaría la población de interés. Determinar si el estudio es el momento presente o si se va a estudiar una población de 5 años atrás. 3. El espacio. Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a una área o comunidad en específico. 4. La cantidad. Se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra que se va a estudiar. Los tipos de población. Primero, existen 4 tipos de población. La primera es la finita. Es aquella que se puede contar y se puede estudiar con mayor facilidad a sus integrantes. Por ejemplo, la cantidad de personas inscritas en un gimnasio. Segundo, el tipo de población infinita. Son inmensas poblaciones donde se hace muy difícil contabilizar a sus integrantes. Se toma una porción de ella a la hora de realizar un estudio. Esta se denomina la muestra. Tercero, el tipo de población real. Son grupos de integrantes tangibles. Por ejemplo, la cantidad de animales en un zoológico. 4. La hipotética. Son poblaciones posibles que pueden ser estudiadas ante una eventualidad. Por ejemplo, la cantidad de nacimientos de bebés prematuros. Como siguiente tenemos la muestra. Según López 2014, la muestra es un subconjunto o parte del universo o población en el que se va a llevar a cabo la investigación. Para saber cuál es la muestra, se lleva a cabo un muestreo, que es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la población. Y son de 2 tipos: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. En cuanto al muestreo probabilístico, es el método que utiliza formas de selección aleatoria. Su requisito es que todos en una población puedan ser seleccionados. Utiliza una teoría estadística que consiste en seleccionar al azar un grupo pequeño de personas de la población. Existen 4 tipos de muestreo probabilístico. El muestreo aleatorio simple, que es un muestreo aleatorio que consiste en asignar números a los individuos. Después se selecciona de manera aleatoria estos números y de esta forma se puede seleccionar a los miembros que serán parte de la muestra. Utiliza un sistema de lotería o el manejo de algún software. El muestreo estratificado consiste en dividir en 2 grupos pequeños la población. Estos grupos pueden organizarse y luego puede obtener una muestra de cada grupo por separado. Por lo general se organiza y se puede clasificar por sexo, edad, etnia, entre otros. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente a participantes que se encuentran dispersos geográficamente. Por lo general, analiza a una población particular en la que la muestra consiste en varios elementos, por ejemplo, ciudad, familia o universidad. Finalmente, el muestreo sistemático consiste en la elección a cada enésima persona para ser parte de la muestra. Continuando con la exposición, pasamos a lo que es los pasos para realizar el muestreo probabilístico. Dentro de esto tenemos 3 pasos primordiales. Esto hacen referencia mucho a lo que es la población. El primero nos dice que se debe elegir cuidadosamente la población de interés, que toca pensar detenidamente y se elige entre la población de manera correcta. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que tenemos que priorizar cierta parte de la población que nos sirva de mayor interés para nuestra investigación.
Es decir, que podemos coger de la parte de la población una muestra que tenga mayor valor informativo para nosotros para poder realizar la investigación. Asimismo, y con esa misma referencia pasamos al paso 2, el cual nos dice que determina un marco de muestra adecuado. Tu marco debe incluir una muestra de población de interés y nadie del exterior. Esto refiere asimismo a que de la población se debe escoger una muestra adecuada y que de ella no se puede coger nadie del exterior. Estamos limitados únicamente a la población que elegimos para recoger nuestra muestra. Y por último, el paso 3, el cual dice que tenemos que seleccionar la muestra y comenzar la encuesta. A veces puede ser difícil que la muestra sea correcta y determinar el marco de nuestra muestra. Asimismo, hablamos de que ya una vez aplicada todo lo que se refiere al muestreo probabilístico, cogemos nuestra muestra y luego aplicamos la encuesta dentro de ella para poder obtener la información. Hay que resaltar que se dice que el muestreo probabilístico es muy útil debido a que nos permite seleccionar cierta población y es asimismo dentro de esta una muestra que nos brinda una información mucho más precisa que otro tipo de muestreo. ¿Cuándo utilizar el muestreo probabilístico? Tenemos que tener en cuenta 3 aspectos importantes. Cuando se tiene que reducir el sesgo del muestreo, es decir, cuando el sesgo debe ser mínimo. Cuando la población es diversa, es decir, el tamaño de la población es grande y diverso. 3. Para crear una muestra precisa. Crear un tamaño preciso para obtener datos definidos. Ventajas del muestreo probabilístico. Tenemos que el muestreo probabilístico es rentable, es decir, en relación al tiempo y costo. Es simple y fácil, no implica un proceso complicado, no es técnico, no requiere un conocimiento técnico debido a la simplicidad. Fórmula del muestreo probabilístico. Una de las más comunes por su sencillez es la del muestreo estratificado, en donde n sub i es igual a n por n mayúscula sub i sobre n, en donde n mayúscula representa el número de elementos de la población, n representa la muestra, n sub i representa el estrato de i. A continuación hablaremos sobre el muestreo no probabilístico. Es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona al azar muestras basadas en un juicio subjetivo, en el cual es útil para estudios exploratorios con poco tiempo o bajo costo. También se lleva a cabo mediante métodos de observación y se utiliza ampliamente en la investigación cualitativa. Como tipos de muestreo no probabilístico, tenemos el muestreo por conveniencia. Aquí las muestras de la población se seleccionan solo porque están fácilmente disponibles por el investigador. El muestreo consecutivo, el investigador elige a una persona o grupo y luego de investigar y obtener resultados, pasa a otra asignatura o grupo. En el muestreo por cuotas, el investigador está interesado en estratos particulares dentro de la población. Es aquí donde ayuda a dividir la población en estratos o grupos, como por ejemplo cuando una población es una empresa o una organización. El muestreo intencional o por juicio, las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador, por lo que los resultados pueden estar influenciados por su criterio. El muestreo de bola de nieve ayuda a los investigadores a encontrar muestras cuando son difíciles de localizar o cuando son muy pequeñas. Esto consiste en que se encuentran individuos adecuados y se les pide ayuda para buscar a sujetos similares y formar una muestra de mayor tamaño. Finalmente, el muestreo casual o accidental, los individuos se eligen de manera casual sin ningún juicio previo. Se elige un lugar o medio en particular y los investigadores estudian a las personas que se encuentren en dicho lugar en ese momento. ¿Cuándo usar el muestreo no probabilístico? Tenemos 4 aspectos. 1. Cuando existe un rasgo o característica particular en una población. 2. Cuando realiza investigaciones cualitativas, estudios piloto o investigación exploratoria. 3. Cuando los investigadores tienen un tiempo limitado para llevar a cabo la investigación o tienen limitaciones presupuestarias. 4. Cuando se observa si un tema en particular necesita análisis en profundidad. Tenemos las ventajas del muestreo no probabilístico. 1. Método práctico para los investigadores que implementa encuestas en el mundo real.
Muestreo no probabilístico puede arrojar resultados similares al probabilístico. 2. Obtener respuestas utilizando el muestreo no probabilístico es más rápido y más rentable en comparación al muestreo probabilístico, ya que el investigador conoce la muestra. Desventajas del muestreo no probabilístico. El investigador necesita pensar las posibles razones de los sesgos. Al elegir una muestra, los investigadores deben tener cuidado con los reclutas que pueden distorsionar los datos. A continuación mostraremos algunos ejemplos de lo que es población y muestra. Primero, un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad prefieren dictar clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello, se realiza una encuesta a 120 profesores elegidos de forma aleatoria, identificar la población, muestra y los individuos. Primero, la población es el conjunto de todos los profesores de la universidad que serán investigados. 2. La muestra, el número de docentes de la universidad, es decir, 120. Y el individuo es cada uno de los profesores que serán encuestados. Segundo ejemplo. Un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemáticas de sus alumnos de último año. Por ello, coloca todas las notas obtenidas en Excel y usa las funciones y herramientas estadísticas. La población son todos los alumnos de último año que considerarán sus notas. La muestra, los estudiantes del paralelo A pertenecientes al último año y los individuos, cada uno de los estudiantes que conforman el paralelo A.